Hola a todos, mi nombre es Laura Paola García y hoy vengo a hablarles de la función miocárdica en pacientes pediátricos egipcios que presentan síndrome nefrítico agudo, un ensayo clínico publicado en la revista iraní de enfermedades renales en septiembre de 2018. Función miocárdica en pacientes pediátricos egipcios con síndrome nefrítico agudo. Fue un ensayo clínico realizado por Mohamed El Ghamasi y Walid El Shehabi. Estos son los temas a tratar. Introducción. El síndrome nefrítico se define como un síndrome de aparición aguda de hematuria, proteinuria, oliguria, hipertensión, edema y azotemia. En la edad pediátrica, el tipo más común es postinfeccioso por el grupo A de streptococos beta hemolíticos. La insuficiencia cardíaca congestiva es atribuida a la retención de sal y agua, que resulta de una lesión renal aguda, sobrecarga de presión hipertensiva en el ventrículo izquierdo o hiperpotasemia. Materiales y métodos. Fue un ensayo controlado aleatorio que se llevó a cabo entre 2017 y 2018. Se realizó con 60 niños con diagnóstico confirmado de glomerulonefritis post-streptocócica aguda. Los criterios de inclusión fueron presentar dicha patología y tener entre 1 y 12 años, y los criterios de exclusión fueron los pacientes con enfermedades cardíacas preexistentes. Protocolo de estudio. Todos los pacientes recibieron una dieta restringida en sal, potasio y restricción de líquidos. Se les realizó un examen clínico completo, un examen cardíaco completo e investigaciones de laboratorio. Todos los pacientes fueron monitoreados diariamente en cuanto a su peso, su ingesta y producción de líquidos, su presión arterial y si presentaban o no signos de insuficiencia cardíaca. Adicional a esto, a todos se les suministró una dosis única de penicilina benzatínica. Se les realizó electrocardiografía y ecocardiografía 2D al momento de su ingreso, y estos se repitieron 6 y 12 semanas después si eran anormales. Los parámetros estudiados en la ecocardiografía 2D fueron la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la relación entre la aurícula izquierda y la raíz aórtica y la relación entre las velocidades de llenado temprano pico, onda E, y el llenado diastólico tardío, onda A. El análisis estadístico se realizó utilizando el software SPSS en su versión 17. Los valores de desviación estándar y media de los datos se calcularon y compararon mediante el método de Student prueba. La correlación entre las variables se evaluó mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Resultados. La relación hombre-mujer fue de 3 a 2. 70% de los pacientes eran mayores de 6 años y 18% tenían entre 1 y 5 años. 66,7% de los pacientes presentaron hipertensión, 22% insuficiencia cardíaca congestiva y 6,7% una urgencia hipertensiva. 40% de los pacientes tenían una infección en tracto superior y anterior y 33,4% una infección cutánea anterior. Todos los pacientes tenían una hipocomplementemia C3 y todos fueron tratados con restricción de líquidos y sodio y furosemida como diurético de asa. Aquí podemos ver los resultados electrocardiográficos y los hallazgos ecocardiográficos bidimensionales. Podemos evidenciar que hubo taquicardia en relación con la edad en 14 pacientes, un intervalo QT prolongado en 22 pacientes que volvió a valores normales a mes y medio de seguimiento. 14 pacientes tenían fracción de eyección del ventrículo izquierdo que osciló entre 30 y 60% y que volvió a valores normales después de 6 semanas de seguimiento en 12 de los pacientes. Los dos pacientes restantes tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal a los 3 meses de seguimiento y 4 de los 14 pacientes con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja tenían una presión arterial normal. Aquí podemos ver la relación entre los hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos y los datos demográficos, clínicos y de laboratorio. Podemos evidenciar un intervalo QT corregido prolongado en 22 pacientes. Todos los niños con QT corregido prolongado tenían niveles de calcio sérico total ionizado normales. 12 de estos pacientes tenían hipertensión y 2 tenían niveles elevados de potasio sérico. Discusión. 10 de los 60 niños con síndrome nefrítico agudo presentaron insuficiencia cardíaca, de los cuales 14 tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, lo que sugiere una reducción de la función ventricular izquierda. En los niños restantes, la insuficiencia ventricular izquierda volvió a valores normales a los 3 meses. 10 de los 14 pacientes pediátricos tenían presión arterial elevada como la etiología más posible de la función ventricular izquierda alterada. Los 4 niños restantes eran normotensos, lo que nos indica la posibilidad de una función primaria alterada del miocardio en el síndrome nefrítico agudo. Los cambios electrocardiográficos observados en este trabajo fueron
taquicardia en 14 de los pacientes, intervalo QT corregido prolongado en 22 pacientes, de los cuales 18 tenían hipertensión. 8 pacientes con QT prolongado eran normotensos y tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida y taquicardia, lo que nos sugería una disfunción miocárdica. 2 pacientes con QT prolongado tenían hiperpotasemia. Conclusiones. Las anomalías funcionales miocárdicas en la electrocardiografía y ecocardiografía eran frecuentes en la fase aguda del síndrome nefrítico agudo. La presión arterial elevada fue el agente predisponente más común en la etiología de la hipervolemia del sistema circulatorio en el síndrome nefrítico agudo. Los niños con esta patología pueden presentar disfunción miocárdica sistólica y diastólica, lo que fue comprobado con datos ecocardiográficos. Y las anomalías en los datos electrocardiográficos y ecocardiográficos fueron temporales, ya que estos volvieron a sus valores normales a las 12 semanas de seguimiento. Muchas gracias.